estas vanguardias han tratado de reemplazar al individualismo por la creación colectiva en Latinoamérica. Y se ve a la obra no como el producto de un gremio, perdón, de un genio, sin negar obviamente su capacidad, sino como producto de las condiciones materiales y culturales de cada sociedad. Así pues, la participación que del público se exige no es irracional y pasiva, sino más bien es creadora. Es una crítica social activa, una oferta de transformación en movimiento. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en Latinoamérica. Cuestiones de denuncia serán del desarrollo industrial y tecnológico, la formación de grandes concentraciones urbanas, la agudización de lo que ha dado a llamarse las contradicciones del capitalismo dominante o neomercantil, el sistema cultural burgués. Y mientras se registra un avance en la conciencia política de los gobernados, también se hacen movimientos de liberación, que hemos visto muchos en Latinoamérica. En los 60, por ejemplo, surgieron producciones teatrales que recreaban la vida cotidiana de los barrios populares en Colombia, Argentina, México, Chile, o la historia en quechua del Perú y en guaraní del Paraguay, por ejemplo. Así pues, mediante la interacción, la ilusión escénica se transformaba en conciencia crítica. La capacidad creativa se nutre de tales condiciones y se experimenta con técnicas originales en Latinoamérica en los últimos 40 años. Y se hacen combinaciones inéditas en todas las áreas del arte, y se busca superar la mercantilización y la censura del cine oficial y comercial. Se busca mostrar realidades hasta ahora ignoradas, y así, por ejemplo, prosiguió, por mencionar un par nada más, el Cinema Nuevo brasileño y el Instituto de Cine cubano, y Argentina, Chile y Bolivia siguen por los mismos derroteros. Aquí lo que es importante es señalar es que para el caso mexicano, esa crisis que nos llevó del milagro mexicano a tener que defender al peso como un perro, pues vaya, prácticamente 10 años, terminó con la financiación para el cine de calidad. Pero eso es todo en contexto de movimientos sociales. De igual manera, al número de lectores latinoamericanos se le sumaron la clase media, porque vaya, Latinoamérica tuvo un fuerte ensanchamiento de la clase media, y el arte popular, como la música indígena, los murales, las canciones políticas, comenzaron a ser revalorados como fuente y punto de partida para la búsqueda de nuestra identidad cultural. Ahora bien, en este repaso histórico breve, una realidad antes negada se expresaba ya en los nuevos artistas. Nuevas obras y nuevos públicos se emergieron. Se hace posible el imaginar colectivo de la transformación de esa realidad en el seno del pueblo. La estética tiene un papel como teoría y como metodología para poder llevar a cabo este cambio. Y mientras una parte importante de los gobiernos latinoamericanos caían bajo el peso de las dictaduras, la mirada estética dejó de mirar hacia la especulación metafísica sobre la belleza. Les digo que el código binario evolucionó en Latinoamérica. Se comenzó a mirar desde los supuestos ideológicos que posibilitaban la oferta de transformación en el proceso de liberación latinoamericano. También se investigó de qué manera los modelos socioeconómicos que explican la producción, distribución y consumo de los bienes contribuyeron a la concepción y circulación, apreciación y recepción de la obra de arte. Y de este análisis de matriz marxista se produjeron importantes desarrollos al conjugarlos con un modelo comunicacional para dar cuenta de los fenómenos estéticos. Ahora, considerar la función social del arte plantea la necesidad de una teoría de las relaciones del arte con la sociedad y una estética que planteara que si el arte es un producto social, aquella debe partir del análisis crítico de las condiciones sociales en que se producen. Las estéticas que dieron a llamarse liberales en este rollo no acentuaban sus consideraciones en el proceso de producción ni de recepción de la obra de arte, y mientras se buscaba la esencia invariable del arte, desconectado de la producción y recepción, apelando a una universalidad abstracta, sin distinción de clase y que no existía en los hechos verdaderamente, se miró a los patrones estéticos vigentes como una continuación de los patrones impuestos por Europa o Norteamérica, junto con la dominación económica y su intervencionismo a los países dependientes. Bueno, esto ha sido el esquema de observación desde el cual se ha fundamentado el desarrollo y la consideración sobre el arte latinoamericano. En esta perspectiva, lo estético no era una esencia de ciertos objetos ni una disposición estable, sino un modo de relación de hombres con objetos, y sus características variaban de acuerdo a la cultura y también los modos de producción y las clases sociales. Aquí el punto medular de este enfoque observacional del arte latinoamericano es el siguiente, que se ha observado desde la premisa
de que un modo de producción es un modo de representación. Esta postura hace notar que la legitimidad de las obras está dada por las necesidades del sistema de producción. Se aducen argumentos como, por ejemplo, el hecho de que el traslado de un modo de producción a otro es lo que ha convertido a las vasijas precolombinas de objetos domésticos en obras de arte. Todo esto fue apoyado por una sociología del gusto, obviamente. Esta estética como modelo observacional depreciaba la reflexión sobre la belleza y el intimismo del artista y la obra deshistorizada. En el terreno del arte se tomó como campo de representación el conflicto ocurrido entre las relaciones de producción, así como también las relaciones semánticas con sus fuentes sociales. El arte, pues, no solamente representa una relación de producción, sino también la realiza. La crítica se orienta por varios caminos, pero una dirección común es el cuestionar al arte y al artista en términos de programación de ilusiones colectivas requeridas para la perpetuación y la expansión de lo que se ha dado en llamar el sistema, que tanto se dice nos oprime. Ahora bien, América Latina hasta hoy observa y reflexiona y determina estos autopoiesis como sistema del arte desde estos modos de producción y desde la diferencia urbano-no urbano. Parece que esta diferencia juega un papel muy importante entre los elementos o informaciones que posibilitan la reflexión sobre lo latinoamericano. Esto, por supuesto, tiene unas consecuencias fuertes en la concepción de la forma e implica una teología y una filosofía de la historia para el arte, atendiendo a valores sustentados en la identitariedad de la diferencia antes mencionada y que trata de aplicarse a la vida pública mediante la instauración y propuesta de determinadas formas de gobierno, una política que emana de lo latinoamericano. Por aquí, la cuestión es que esto no es posible y esto no es sustentable, esta forma de observar Latinoamérica. Esto no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque primero, la diferencia sobre la cual se fundamenta lo latinoamericano en el arte no da para tantos desarrollos históricos ni da para poder valorar al arte como tal. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Lo latinoamericano se fundamenta en valores y el arte trata de comunicar esos valores. Pero estos valores tienen un problema bastante fuerte. No podemos fundamentar la perspectiva latinoamericana en términos de valores. ¿Por qué? Porque básicamente los valores a los cuales se les atribuye universalidad, se les atribuye validez en todos los campos, tienen obviamente un correlato en ordenamientos jurídicos y constitucionales, incluso hasta económicos y obviamente programas políticos. Sin embargo, ante todo es importante señalar que un valor lo que hace es permite analizar, permite evaluar, permite estigmatizar cualquier tipo de cosa y por lo mismo son invariantes. Un valor no admite alternativas y sobre valores se justifica el arte latinoamericano. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuestiones como los valores latinoamericanos, lo mexicano, etcétera, 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 si quisieran ser universales y si quisieran servir como fundamento para el arte, deben de ser altamente indiferentes a las condiciones en las cuales están aplicándose los valores. ¿Por qué? Porque si no se rompen, si no, no tendrían aplicación alguna. Ahora bien, es necesario decir un par de cosas sobre los valores sobre los cuales se hace posible que el arte latinoamericano se diferencie como arte en estas perspectivas latinoamericanas. Primero, hay que hacer notar que ni los valores ni los derechos individuales son indicaciones programáticas. Un valor no proporciona en modo alguno criterios sobre los cuales se puedan conseguir y realizarse estos valores. Por ejemplo, de ser autor o ir en pos de la paz, de la igualdad, de la latinoamericanidad, no proporciona en modo alguno criterios sobre los cuales se pueda conseguir y realizar estos objetivos. Por eso tienen que ser indiferentes. Por ejemplo, igual si nos declaramos en pro de la igualdad o de la paz, para nada esto nos está diciendo si tenemos que ir por la vía de compra de armas o por la vía no violenta. Ser autores de la paz, pero exaltar la igualdad no dice nada sobre cómo se debe de administrar el acceso a los bienes escasos o a la composición del conflicto jurídico, ni cómo se tiene que ayudar a un pueblo que vive
o que pasa por una crisis económica o una etapa de hambre. Los valores, pues, no son programas decisionales.